Muy buenas tardes y bienvenidos un jueves más a este tiempo de meditación de la palabra. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hoy vamos a ver la última de las 5 solas, que si recordamos son las siguientes. Sola escritura, solo por medio de la escritura, de la palabra de Dios. Sola fide, solo por la fe Dios salva. Sola gracia, solo por la gracia de Dios. Solo Cristo o a través de Cristo. Soli Deo gloria, la gloria solo para Dios. Sola escritura es la última que vamos a ver, como decíamos antes. Sola escritura significa que la escritura, que la Biblia, es la única que tiene autoridad para la fe y la práctica del cristiano. La Biblia es completa, autorizada y verdadera. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia, dice 2 de Timoteo 3:16. Y toda, desde Génesis a Apocalipsis, sin dejarnos ningún libro de los que componen la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, pero también el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Todos los libros de la Biblia están inspirados por Dios. He podido decirlo tan rápido porque lo tengo aquí apuntado, pero sería muy bueno conocer todos y cada uno de los libros y también el orden en el que están escritos para sabernos manejar con la Biblia y también para saber pues los libros que componen la Biblia. Sola escritura remite a la autoridad única de la Biblia, eliminando la autoridad que el paso de los años fue dando a las tradiciones que fueron llevando a la Iglesia a prácticas finalmente contrarias a la Biblia. Algunos ejemplos son, por ejemplo, la oración a los santos o a María, la Inmaculada Concepción, la transustanciación, el bautismo infantil, las indulgencias y la autoridad papal. Varios hombres en un momento determinado llevaron a cabo una reflexión sobre dichas prácticas fruto de las tradiciones y plantearon las contradicciones de la Biblia con estas prácticas y las plantearon a fin de que la Iglesia recapacitara sobre el rumbo que estaba llevando. Fruto de esta reflexión se produjo la Reforma en Europa, en la que los reformados pusieron de manifiesto las enseñanzas no bíblicas que estaban sosteniendo en aquel momento o que estaba sosteniendo en aquel momento la Iglesia Católica. El principal argumento católico contra la sola escritura es que la Biblia no enseña explícitamente sola escritura, no salen esas palabras exactas. Los católicos argumentan que la Biblia en ninguna parte declara que es la única guía autorizada para la fe y la práctica, literalmente. Sin embargo, eso solamente es cierto en el sentido más superficial. El principio está fuertemente indicado por versículos como por ejemplo Hechos 17:11. Si acudimos a esta lectura, podemos leer: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Este versículo elogia a los bereanos, los habitantes del pueblo de Berea, por probar la doctrina enseñada por un apóstol nada menos, a la palabra escrita. El apóstol Pablo predicó en aquel pueblo, en el pueblo de Berea, y los habitantes del pueblo que lo escucharon comprobaron que lo que él decía, que lo que él predicaba se ajustaba a los textos de que disponían en aquellos tiempos. En aquellos tiempos pues disponían del Antiguo Testamento, que estaba compuesto por la ley y los profetas. Pues este pueblo de Berea escuchó la predicación de Pablo
y comparó si se ajustaban a las escrituras y comprobaron que así era. Sola escritura se indica también casi explícitamente en 1 Corintios 4, el versículo 6. 1 Corintios 4, 6, que dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y en este texto Pablo advierte de que no se vaya más allá de lo que está escrito. Jesús mismo criticó también a aquellos que permitieron que las tradiciones anularan los mandamientos explícitos de Dios. Jesús mismo criticó a quienes permitieron que las tradiciones anularan a los mandamientos explícitos de Dios. Y si leemos Marcos 7, los versículos del 6 al 9, podemos leer: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia se declara ella misma inspirada por Dios, inerrante y autoritaria. También sabemos que Dios no cambia de opinión ni se contradice a sí mismo. Entonces, aunque la Biblia en sí misma no pueda defender explícitamente la sola escritura, definitivamente no permite tradiciones que contradicen su mensaje. Sola escritura no es tanto un argumento en contra de la tradición como un argumento en contra de doctrinas no bíblicas, extrabíblicas o antibíblicas. La única forma de saber con certeza lo que Dios espera de nosotros es permanecer fieles a lo que sabemos que Él ha revelado, la Biblia. Podemos saber más allá de cualquier duda que la escritura es verdadera, autoritaria y confiable. No se puede decir lo mismo de la tradición. La palabra de Dios es la única autoridad para la fe cristiana. Las tradiciones son válidas solo cuando se basan en las escrituras y están en total acuerdo con las mismas. Las tradiciones que contradicen la Biblia no son de Dios y no son un aspecto válido de la fe cristiana. Sola escritura es la única forma de evitar la subjetividad y evitar que la opinión personal tenga prioridad sobre las enseñanzas de la Biblia. La esencia de sola escritura es basar tu vida espiritual solo en la Biblia y rechazar cualquier tradición o enseñanza que no esté de acuerdo con la Biblia. Segunda de Timoteo 2:15 declara: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Sola escritura no anula el concepto de tradiciones de la Iglesia. Más bien, sola escritura nos da una base sólida sobre la cual basar las tradiciones de la Iglesia. Hay muchas prácticas, tanto en la Iglesia católica como en la Iglesia evangélica, que son el resultado de tradiciones, no la enseñanza explícita de las Escrituras. Es bueno e incluso necesario que la Iglesia tenga tradiciones. Las tradiciones juegan un papel importante en la clarificación y organización de la práctica cristiana. Al mismo tiempo, para que estas tradiciones sean válidas, no deben estar en desacuerdo con la palabra de Dios. Deben estar basadas en el fundamento sólido de la Escritura. El problema con la Iglesia Católica Romana y muchas otras iglesias, incluso muchas iglesias evangélicas, es que basan las tradiciones en tradiciones que se basan en tradiciones, que se basan en tradiciones, a menudo con la tradición inicial que no está en total armonía con las Escrituras. Es por eso que los cristianos siempre deben volver a la sola Escritura, la palabra autorizada de Dios, como la única base sólida para la fe y la práctica. Cualquier actividad que puedas estar realizando, cualquier actividad que pueda estar realizando tu iglesia debe estar supeditada a la palabra de Dios, a la Biblia.
De forma práctica, también una objeción frecuente al concepto de sola escritura es el hecho de que el canon de la Biblia no se acordó oficialmente durante al menos 250 años después de la fundación de la Iglesia. Además, las escrituras no estuvieron disponibles para el pueblo llano durante más de 1500 años después de la fundación de la Iglesia. Entonces surge la pregunta, ¿cómo entonces debían los primeros cristianos usar una sola escritura cuando ni siquiera tenían las escrituras completas? ¿Y cómo se suponía que los cristianos que vivieron antes de la invención de la imprenta basarían su fe y práctica solo en las escrituras, si no había forma de que tuvieran una copia completa de las escrituras? Este problema se ve agravado por las altísimas tasas de analfabetismo a lo largo de la historia. ¿Cómo maneja entonces el concepto de sola escritura estos temas? El problema con este argumento es que esencialmente dice que la autoridad de las escrituras se basa en su disponibilidad, en casi decir que si disponemos de ella en un momento determinado, entonces es palabra de Dios, y si no disponemos de ella, entonces no podemos decir que sea palabra de Dios. Este no es el caso. La autoridad de las escrituras es universal, porque es la palabra de Dios, es su autoridad. El hecho de que la escritura no estuviera disponible o que la gente no pudiera leerla, no cambia el hecho de que la escritura es la palabra de Dios. Además, en lugar de ser un argumento en contra de la sola escritura, en realidad es un argumento a favor de lo que la Iglesia debería de haber hecho, en lugar de lo que hizo, basarse en tradiciones. La Iglesia primitiva debería haber hecho de la producción de copias de las escrituras una alta prioridad. Si bien era poco realista que cada cristiano poseyera una copia completa de la Biblia, era posible que cada iglesia pudiera tener alguna, la mayoría o todas las escrituras disponibles en aquel momento. Los primeros líderes de la iglesia deberían haber hecho del estudio de las escrituras su máxima prioridad para poder enseñarlas con precisión. Incluso si las escrituras no pudieran estar disponibles para el pueblo llano, al menos los líderes de la iglesia podrían estar bien entrenados en la palabra de Dios, en lugar de construir, como decíamos, tradiciones sobre tradiciones y transmitirlas de generación en generación. La iglesia debería haber copiado las escrituras y enseñado las escrituras y no las tradiciones. Segunda de Timoteo 4:2, que dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Era ese mandato de que la escritura era prioritaria, que se debía estudiar, pero que se debía compartir, que se debía utilizar para reprender, para exhortar, para la vida cotidiana de la iglesia. Una vez más, las tradiciones no son el problema tampoco. Las tradiciones no bíblicas son el problema. La disponibilidad de las escrituras a lo largo de los siglos no es el factor determinante. Las escrituras mismas son el factor determinante. Ahora tenemos las escrituras disponibles para nosotros. A través del estudio cuidadoso de la palabra de Dios está claro que muchas tradiciones de la Iglesia que se han desarrollado a lo largo de los siglos son de hecho contrarias a la palabra de Dios. Aquí es donde se aplica la sola escritura. Las tradiciones que se basan en la palabra de Dios y están de acuerdo con ella pueden mantenerse. Las tradiciones que no se basan o no están de acuerdo con la palabra de Dios deben ser rechazadas. Sola escritura nos remite a lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Sola escritura, en última instancia, nos vuelve a señalar al Dios que siempre dice la verdad, nunca se contradice a sí mismo y siempre demuestra ser confiable. Algunas veces la palabra de Dios, la escritura, no trata de forma categórica algunos temas, y eso es porque Dios no ha considerado que debía de ser así. Por tanto, en algunas situaciones, en determinados temas que no constituyen la doctrina fundamental que Dios nos ha querido transmitir, podemos tomar decisiones siempre con la consideración de que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Para terminar, vamos a buscar en la Biblia, Efesios el capítulo 2, los versículos del 4 al 10, que dicen lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado,
nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. La Escritura, y sólo ella, nos revela que por gracia y sólo gracia somos salvos, por medio de la fe y sólo fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por nuestras obras, para que no nos gloríemos, y la gloria sea de Dios y sólo Dios, mostrando las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo, solo Cristo. Las 5 solas que se complementan, que conforman el Evangelio, que definen el verdadero Evangelio, el Evangelio de salvación. Oremos. Sí, Señor y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por haber podido estudiar, por haber podido repasar, por haber podido ver estas 5 solas, estas 5 doctrinas que se basan en tu palabra, Señor, que se basan en los versículos que hemos podido revisar, que hemos podido ver en estos días, y que nos habla de que solo tu palabra, Señor, es la que nos revela quién eres tú. Solo tu palabra es en la que podemos basar nuestra confianza, Señor, y también todo lo que hacemos. Señor, ella nos revela que por gracia nos has salvado, por medio de la fe, Señor, un don que tú nos has dado para poder llegar a conocerte, para poder llegar a creer que Cristo Jesús es Dios hecho hombre, viviendo una vida perfecta y muriendo en la cruz, resucitando finalmente. Por la fe podemos creer esto y podemos saber y conocer que solo a través de Él es que podemos llegar a conocerte a ti y podemos llegar a ti y podemos presentarnos delante de ti sin pecado porque tú nos ves a través de su sangre. Señor, te damos la gloria a ti, no porque la tengamos nosotros y te la demos, sino porque tú te la mereces, porque es tuya, Señor, porque toda la gloria es tuya. Te agradecemos, Señor, el tiempo que podemos pasar estudiando tu palabra y sabiendo que tú has venido a por nosotros, que tú nos has venido a rescatar y que tú nos has considerado a pesar de ser indignos. Te damos muchas gracias por todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hemos terminado con estas pequeñas meditaciones acerca de las 5 solas. Se puede profundizar en cada una de ellas y el profundizar en ellas nos permitirán conocer más a nuestro Dios. Si lo deseas, puedes contactar con nosotros para recibir más información a través de la página de Facebook que compartimos aquí debajo en la descripción. Y les emplazo para el próximo jueves, si Dios quiere, seguiremos buscando en la Biblia, en la palabra de Dios, para seguir descubriendo al Dios de la Biblia, aquel que no se contradice, cuya palabra no cambia, aquel que permanece para siempre. Bendiciones en Cristo.